Hola, saludos a todos desde La Carolina, uno de los pueblos de España que pueden presumir de tener autóctonos con apellidos como Aufinger, Smith, Teclemayer. Son parte de sus 8 apellidos centroeuropeos. Estos apellidos son la parte fundamental de la historia de La Carolina, la capital de las nuevas poblaciones, esa que Carlos III encargó crear al intendente Pablo de Olavide para repoblar los vastos territorios de Sierra Morena. Y se creó un fuero que daba ley propia a cerca de 6.000 colonos centroeuropeos que se trajeron de allí, de los territorios del Frío, donde el Imperio Español terminaba lejos. La Carolina se creó al albor de la Ilustración, quizás uno de los periodos más fructíferos de la historia de este nuestro país llamado España. Los colonos vinieron en busca de una vida mejor y se encontraron al lado de la Peñuela estos parajes inhóspitos a los ojos de unas personas que venían de la fría Europa. No con pocas dificultades crearon a base de sudor y también, ¿por qué no de lágrimas?, la capital de las nuevas poblaciones. Y la crearon de la nada en base a una cuadrícula donde todo encajaba a la perfección. De eso hace ya 255 años. Hoy en día esta ciudad conmemora esta efeméride realizando las fiestas de la fundación, dedicándole 10 días de fastos para reivindicar el progreso de los pueblos, la mezcla de culturas, el trabajo y el esfuerzo. Y como de aquellos colonos europeos crearon pues una maravillosa urbe que hoy se ha convertido en la puerta de Andalucía, con todas las letras. Hoy en nuestro De Pueblo en Feria, La Carolina, fiestas de la Fundación, que las pillamos en plena celebración y que estarán hasta el próximo día 10 de julio. Y aquí en el patio del Museo de La Carolina estamos con una serie de invitados y saludamos en primer lugar, como no podía ser de otra forma, a la alcaldesa de La Carolina, Yolanda Reche. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Yolanda. Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí en la capital de las nuevas poblaciones. Encantada de que estéis vosotros aquí celebrando nuestro cumpleaños. 255 años de la Fundación. Sí, efectivamente, 255 años de este pueblo maravilloso que ha tenido un largo recorrido a lo largo de la historia y que tiene sin duda pues un origen muy singular y una historia muy singular que pusimos en valor con ocasión del 250 aniversario, que hoy en día creo que todo el mundo conoce un poquito más de La Carolina gracias precisamente a la conmemoración de estas fiestas de la Fundación que se habían perdido, y por eso creo que es importante seguir conmemorando nuestro cumpleaños y seguir transmitiendo pues nuestra historia y nuestros orígenes. Hablaba yo antes de comenzar el programa con vuestro cronista oficial, con Pedro Ramos, de eso precisamente. Me decía, la gente cuando viene a ver el museo, ahora le presentaremos, pero decía, la gente cuando viene a ver el museo se sorprende de la historia tan bonita que tiene La Carolina, no se esperaba lo que aquí les cuentan, la historia de los colonos, la historia de aquella época. No solamente era Carlos III que dijo, vamos a poner un poquito de gente ahí en mitad de Sierra Morena. Efectivamente, es una historia muy peculiar y yo creo que ha sido una de las grandes desconocidas de Andalucía, y precisamente fue el aniversario, el 250, el que nos sirvió pues para llevarla más allá de nuestras fronteras y transmitirla, pues convirtiéndola incluso en premio andaluz de turismo, la historia del 250 aniversario de las nuevas poblaciones. Fuimos hasta la ITV de Berlín, presentamos los eventos del 250 y bueno, pues hemos traspasado fronteras, y recientemente hemos tenido la oportunidad de recibir también en La Carolina al embajador alemán en España y al cónsul en Andalucía. Claro, porque cuando fuisteis a la ITV de Berlín, allí supongo que habría muchísima gente interesada por la historia del 250 aniversario, ¿no? Claro, efectivamente, hemos tenido 2 oportunidades de ir a la ITV de Berlín, la primera para presentar los actos del 250 aniversario, la segunda precisamente para dar una conferencia sobre la historia de las nuevas poblaciones en el Instituto Cervantes de Berlín. Y todo esto sirve pues para establecer lazos de unión entre el país que mayor número de colonos aportó a nuestra tierra. Muy bien. Oye, y las fiestas de la Fundación nacen a propósito de eso, ¿no? No solamente de dar a conocer la historia de La Carolina, sino también un poco dar a entender a los habitantes de aquí cómo fueron sus orígenes. Claro, las fiestas de la Fundación conmemora cómo fueron nuestros orígenes y cuál ha sido la evolución de La Carolina a lo largo de todos estos años. Es verdad que tuvimos un periodo bastante brillante donde se hacían pues representaciones teatrales, donde en los colegios se hablaba de nuestro origen, pero luego durante los siguientes años eso se quedó ahí y no se volvió a retomar el tema. Se perdieron las fiestas de la Fundación, no se celebraban, y pues yo, por ejemplo, hablando con mis hijos desconocían el origen de nuestro
nuestro pueblo. Y bueno, pues cuando llegamos nosotros, el equipo de gobierno nuevo, al ayuntamiento, pues nos propusimos pues retomar esas fiestas y que los carolinenses pues conocieran su historia y se sintieran orgullosos de su historia. ¿Has aficionado a tus hijos a la historia de la Carolina? Sí, lo llevan con mucho orgullo porque es que es algo muy curioso. Es que cuando tú le cuentas a la gente que nosotros somos pues las segundas, las terceras, las cuartas generaciones de gente que vino de Centro Europa con otro idioma, con otra religión, que abandonaron su proyecto allí en aquel país para crear un proyecto de vida aquí en nuestro pueblo y que de ahí venimos nosotros, pues que eso es que parece una película. De hecho, yo creo que puede ser el guión perfecto para una película. Claro que sí. Bueno, nos han hecho pocas películas de la historia de la fundación de los estados, la conquista del oeste, que viene a ser pizca más o menos, como lo que pasó aquí en las nuevas poblaciones. No sé si es tan salvaje o no, ahora le preguntaremos a Pedro. No creo. No creo, ¿no? Voy a presentarle ya, alcaldesa. Pedro Ramos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Cronista oficial y director del Museo de la Carolina, donde, entre otras cosas, la gente puede ver el desarrollo desde la creación de la Carolina hasta nuestros días. La pregunta que hacía o dejaba yo caer con la alcaldesa, ¿fueron tan salvajes como con la conquista del oeste? No, ni mucho menos. Ni mucho menos. Esto fue una colonización perfectamente ordenada, planificada y totalmente pacífica. Tuvo sus problemas, obviamente. Bastantes problemas. Porque hubo un pequeño cálculo de temporal, porque claro, la contrata con Turrigel, el militar que va a traer la recluta de colonos, se firma el 2 de abril, el mismo día que se expulsó a los jesuitas. Y el fuero se firma el 5 de julio. Entonces Turrigel estaba empezando a mandar gente cuando aquí se estaba poniendo la primera piedra, el 20 de agosto, aquí en la Carolina. Entonces, claro, no estaban las casas hechas, cuando empiezan a llegar los primeros colonos, pues como que pilla todo un poco en improvisación. Vale. Y ese arranque fue muy duro. Lo que vamos a pretender en este programa, aparte de dar a conocer un poco las fiestas de la Fundación, estos 10 días, que también con el concejal, con Marcos, ahora hablaremos de todos los eventos que se realizan. Ayer se realizó la entrega de los premios de la Fundación, hablaremos también de ellos, pero lo que sí quisiera dar a conocer en este programa a toda la provincia de Jaén es un poco conocer la historia, ya no tanto de la Carolina, que sí es la Carolina, lógicamente al final fue el centro o el epicentro de las nuevas poblaciones, pero sí aquellos pueblos, porque ¿cuántos eran? ¿Cuántas poblaciones fueron? Pues hoy en día somos 14 municipios. 14 a lo largo de toda Sierra Morena, ¿no? Y además tenemos otros municipios que participaron en cierta manera del proyecto, como Prado del Rey en Cádiz y otros pueblos que se sumaron, en total pues alrededor de 16. Pedro, nos situamos, ¿año? 1767. 67. Carlos III dice... ¿Fue Carlos III el que se le pasó por la cabeza o no fue él? Hombre, realmente... Cualquiera le daba la contra, ¿no? Carlos III no se levanta una mañana que él acostumbraba a tomar su chocolate, que le gustaba el chocolate espeso y decir, hoy voy a fundar unos pueblecitos. No. ¿Cómo fue aquello? Eso tiene una motivación que viene ya de atrás y sobre todo de una necesidad. España estaba en una situación de crisis de subsistencia bastante grande, bastante grave, y estaba perdiendo población muy rápidamente. Y a partir del siglo XVII hay un cambio en la mentalidad política del momento. La Ilustración. Aparte de eso, es que la población empieza a verse como un recurso, como parte de la riqueza también del país, que hasta entonces no era nada. Sí. En todo lo que es el antiguo régimen y el sistema feudal de siempre, la población era el populacho, el pueblo llano, los que pagaban los pecadores, los impuestos. Claro, pero a partir de esa época se dan cuenta que es un recurso, un activo, porque tú puedes tener toda la riqueza del mundo. Tú puedes tener oro, plata, puedes tener todo lo que quieras, pero si no tienes gente que vaya a trabajarla ni que la saque, no tienes nada. Vale. No tienes ejército, no tienes nada que te mueva al país. Pues partimos de la base que los Borbones, o el Borbón en este caso Carlos III, se da cuenta de que, oye, igual con la gente vamos mejor, ¿no? Claro, necesitaban ese recurso para activar. Y además, si estamos en una crisis de subsistencia, llegan estos ilustrados y ese gobierno dice, vamos, ¿cómo es posible que un país tan rico en todo tipo de cultivo, de clima tan variado, y se me esté muriendo la gente de hambre? Aquí pasa algo. Entonces, claro, eso empiezan a ver, ¿por qué? ¿Por qué no? Los diagnósticos que se van haciendo a lo largo del 18, el catastro de Ensenada, entonces van recopilando datos y van convenciéndose de que realmente el problema está en que no todas las tierras se trabajan, que están en manos de unos pocos y que no hay acceso al campesinado, a eso. Y entonces, claro, la gente no tiene suficiente y se muere, y se te muere de hambre. Sí. Y epidemias, enfermedades, etcétera. Eso es lo que había que solucionar. Entonces, una vez que sabemos cuál es el problema, o la raíz del problema, ¿quién dice, oye, vamos a repoblar de los territorios del norte? Claro, los dominios de España llegaban hasta Centro Europa y un poquito más.
Realmente la cuestión de los colonos centroeuropeos surge primero por una necesidad, porque claro, tú cómo aumentas rápidamente, si tú tienes un problema de población que te está disminuyendo rápidamente, ¿cómo lo aumentas rápidamente? Pues con inmigrantes. Ya está. ¿No? Trayendo gente de fuera. Lo hemos hablado antes del programa. ¿Sería emular la situación de hace 255 años a la de ahora? ¿En la España vaciada? Realmente, como se solventa ese problema es así. Y ellos ya le dieron esa solución y ya recurrieron a eso, a traer gente de fuera, de zonas de Centro Europa que eran propensas a la inmigración. Hoy en día son otras zonas las que son propensas a la inmigración. Entonces, de ahí se están nutriendo muchos países también. O sea, los pobres, el tercer mundo era Centro Europa. Centro Europa tenía sus propios problemas. Ten en cuenta que venían de una larga trayectoria de continuas guerras, un desgaste brutal. Y luego mucha gente sin domesticar por allí. La guerra de religión, todo aquello pues influía también en la gente y los tenía y los mantenía también en la miseria, en el hambre. Vale. Perdona, Pedro, cuando le preguntaba, Yolanda ha hecho así con la cabeza, cuando le preguntaba el tema de la inmigración y de la analogía de la situación de las nuevas poblaciones a la situación de la España vaciada, ha sentido con la cabeza diciendo sí. Claro, porque precisamente ese es uno de los cursos que estamos abordando durante esta semana con motivo de los cursos universitarios que organiza la Universidad de Jaén en La Carolina. Y bueno, el primer tema que se ha tratado en los cursos, también es un tema de mucha actualidad, que no tiene nada que ver con nuestra historia, pero sí que es un problema que hay que abordar desde las administraciones, que es el tema de la salud mental de nuestros jóvenes, de los adolescentes. Pero es que los jóvenes se van a enfrentar a retos en el futuro y uno de los retos sin duda es la despoblación de las zonas rurales. Entonces, precisamente en ese curso pues se va a estudiar los modelos de población que han funcionado. Y uno de los modelos, pues desde las nuevas poblaciones hasta ahora, ha habido varios modelos. Entonces, yo creo que está todo inventado, que es cuestión de voluntad política y de poner en marcha iniciativas pues que permitan que esos pueblos donde se está yendo la población pues tengan oportunidades de empleo y tengan servicios públicos para que la gente pues se quede en esos pueblos y viva con una mayor calidad de vida de la que se viven en otras ciudades que están más masificadas. Vale, bien resuelto, ¿qué diría aquel? Esta morcilla la metió ahí. Quien lo quiera entender que lo entienda. Vale, nos situamos. Tenemos el problema que no tenemos gente, que la gente que hay está maltratada y se nos muere, y necesitamos inmigración que venga a rellenar la España, ¿no? Y entonces, ¿quién plantea aquello? Pues eso se fragua en el seno del Consejo de Castilla. Es realmente el entorno del conde de Aranda, que una vez que está como presidente del Consejo de Castilla, pues se rodea de estos ilustrados como Campomanes, Musquiz, Jovellano, y luego pues van a contar también con Pablo de Olavide y con otra serie de personalidades, todos ellos pues de inclinación o de tipo reformista. Y entonces van a intentar llevar una política de reforma. Y dentro de eso ellos van a ver la oportunidad. Claro, esto no surge de la noche a la mañana, porque previamente hay unos pasos que se van dando y se van probando otras medidas. El conde de Aranda, por ejemplo, intenta hacer un plan de cultivo, un plan de reparto de las tierras y ordena que todos los concejos repartan tierras concejiles a tierras de propio a los campesinos. Pero claro, aquello, por la concepción de la autoridad y del poder, en vez de hacerse así, lo que hicieron los caballeros 24 y la gente de los concejos fue repartirse esas tierras a sí mismos. Entonces la corrupción, pues lógicamente... Dejaron para el pueblo, risco, ¿sabes? Terreno en lo alto de la montaña, le dijeron una fa y dijeron, toma, rotabar ahí a ver si se cae algo. No dejaban ni eso, porque lo único que dejaban realmente era esos bandoleros que aquí había, que no eran ni más ni menos pues que 4 furtivos y 4 maleantes, que se buscaban la vida. No tenía nada que echarse a comer. Vale. No es nada romántico, ni la visión esa que nos vende luego el siglo XIX, del bandolero al estilo Curro Jiménez. No. Esa gente pasaba hambre. Sí. Vale. Esa era la realidad de la España aquella. De este territorio, ¿no? Entonces, claro, cuando ven que eso fracasa, entonces ya llega el Estado y dice, no, la reforma no va a venir, ni la van a secundar estos señores, ni la aristocracia, ni la nobleza, ni el alto clero. La tenemos que asumir nosotros, el Estado. Entonces, en el seno del Consejo de Castilla va tomando la decisión, le va dando cuerpo de decir, soy yo el que va a coger tierras de baldío, las voy a tomar yo y las voy a entregar yo. Y esas tierras de baldío estaban aquí, en Sierra Morena. Claro, nosotros ya veníamos desde muy atrás, ya pues desde mediados del siglo por ahí, veníamos siendo un punto negro marcado
en el mapa de España como un punto de despoblación, de baldío y de tierras pues prácticamente un poco olvidadas, ¿no? Y no dejamos de ser una zona importante, sobre todo para las comunicaciones, porque el estar en la entrada de Andalucía y uno de los principales pasos obligaba, de cierta manera, a que estas tierras mejoraran su infraestructura. Correcto. Carlos III vio que había aquí parcela barata. Claro, es que no te iba a ir a lo caro, que lo tenía la nobleza. Tú no le vas a quitar a los grandes señores las campiñas. Claro. De hecho, en Écija, en la zona cordobesa sevillana, en las nuevas poblaciones de Córdoba y Sevilla, ahí hubo disturbios muy serios. Aquí había lo que nadie quería, básicamente, hablando crudo. Era una tierra, digamos, un poco más montaraz. Vale, montaraz. Entonces, un poco más, montaraz, muy bien, me gusta esa palabra, montaraz. Entonces no hubo la lucha de intereses que, por ejemplo, en la campiña sevillana sí hubo. Bueno, pues entonces tenemos una tierra baldía, una tierra montaraz, una tierra barata, donde dice, mira, esta es la tierra. Vamos a traer gente del centro de Europa aquí, 6.000, era la cifra que daba yo al principio, más o menos, puede ser, sí. En la contrata eran 6.000, luego al final ya fueron más de 8.000. Bueno, vamos a traerlo, claro, esa gente, algunos vinieron convencidos, otros vinieron engañados, o sea, no lo sé. Engañado... ¿No queda bien la palabra? Yo no lo considero así. ¿No? No, porque vamos a ver, lo que pasa es que, claro, el descontento inicial hizo que la historiografía haya dejado marcado cierto desengaño o posible engaño por parte de los reclutadores o de Turigel que vendían, lógicamente, con propaganda. ¿Qué le decían para convencer a esa gente, Hombre, a los alemanes? Lo principal es que la oferta de colonización era bastante rentable, porque tú ten en cuenta que primero, el rey de España es él el que te asegura, que te hace súbdito de allí, te da el derecho de súbdito de la nación, te da una serie de fanegas de tierra, que son bastantes, eran 50 fanegas de tierra en principio, estamos hablando hectáreas, ¿cuántos 20 y tantas hectáreas. Joder, luego se quedó, está bien, luego se redujo a 26, pero bueno, que una dotación de 26 fanegas, estamos hablando de bastantes hectáreas. ¿A tu familia alcaldesa qué le queda de aquello, de las 20, de las 50 fanegas? No sé ni dónde está mi parcela. Vale. Ni idea. Hecha la puntualización de que a la alcaldesa no le queda fanegas. Te aseguraban casa, te aseguraban exención de impuestos los primeros años. Claro, tú no vas a traer un colón y le vas a cobrar el primer día. Y ojo, y una ley solo y exclusivamente para ellos, un fuero. Sí. Entonces, claro, era una recluta muy atractiva, porque no era como la emigración a Estados Unidos o a otros sitios que ibas un poco a tu suerte. Aquí te daban unas garantías. ¿Fueron reales? Sí, claro. ¿Se cumplió la contrata? Sí. Cuando llegaron los colonos le dieron su dotación. Sí. ¿Fue un engaño? No. Lo que pasa es que toda propaganda tiene una parte de un poquito de exaltación. Una verdad a medias. No, lo que pasa es que a ti te decían, España, un país exagerada, rico, lleno de naranjas, lleno de naranjo, de frutas exóticas. Claro, los alemanes dijeron, hostia, esto es llegar allí y besar el santo. Sí. Al lado de la Costa del Sol. Claro, realmente no se les engañó, lo que pasa es que sus expectativas eran llegar aquí y, bueno, pues un vergel y un paraíso, pero claro, cuando vienen a Sierra Morena... No era un vergel. Y estaba todo esto lleno de chaparros y le dijeron, tienes que quitar todos esos chaparros para poder sembrar trigo. Claro. Dijeron, esto no sé yo dónde están los naranjos hechos, los tengo yo que hacer. O sea, la gente venía y decía, ¿dónde? ¿Y mis naranjos? ¿Y mis 50 fanegas de naranjo? O sea, que engaño no, sabían a lo que venía, sabían perfectamente a lo que venía y sabían que esto era una aventura dura. Y sabían que a lo que se arriesgaban y demás. Entonces no podemos hablar de engaño, no sería correcto. Vale. Lo que pasa es que la expectativa siempre, y más cuando llegas, y claro, te dicen, no, si las casas no están hechas, hay que currárselas. Hay que hacerlas. Entonces, claro, aquello fue un primer choque, pero en el momento que se pone en marcha, y empezaron a trabajar miles y miles de casas y se ponen en marcha... Todos los comienzos son difíciles. Exactamente, ese problema se solventó. Vale, entonces ya una vez que ya se arrancó, ya la gente dijo, wow, pues parece que ya va tomando esto forma de lo que nos dijeron y lo que nos vendieron. Y al final, fíjate... Hay que tener en cuenta... Creo la Carolina, esto es un paraíso, alcaldesa. Sí. Hay que tener en cuenta que los colonos aquí gozaban de unas consideraciones sociales que no gozaban el resto de la nación. Estamos hablando de hospital con médico, cirujano y medicina gratuito. Enseñanza primaria obligatoria a chicos y chicas gratuita. Eso no existía en otros sitios. No lo gozaban. Ellos eran propietarios de sus parcelas a perpetuidad y en heredad. Pero es que es más, para poder asegurar los derechos de esta gente, para regular y precisamente solventar los primeros problemas que se inician, porque el proyecto se autocorrige sobre la marcha, hacen una instrucción de tal manera que cada cierto número de colonos que formaban un departamento eligieran a sus representantes, alcaldes pedáneos,
que eran un español y un alemán, para que los alemanes no se sintieran discriminados. ¿En serio? Y lo elegían de entre ellos los propios colonos, y eran sus representantes ante las autoridades civiles de las nuevas poblaciones. O sea, ¿puede ser que las primeras elecciones municipales se hicieran aquí en la Carolina? Yo diría. Hombre, claro. Y las mujeres podían heredar la tierra. Hostia, claro, es que fíjate, es que ahora muchas veces se entiende el presente se entiende mirando el pasado, ¿no? Claro. Era Sí, muy sí. moderno, era unas consideraciones sociales que estaban basadas en lo útil, en lo racional. Oye, aquí todo el mundo a trabajar, todo el mundo a funcionar. Perdona, Pedro, ahora seguimos contando la historia, porque voy a presentar, primero que tenemos aquí un rato y lo tenemos sin hablar y me da Yo cosa. estoy encantado, escuchando a Pedro y a Yolanda, encantado. Bueno, Marcos García es el concejal de Cultura y de Festejos de la Carolina. Correcto. Por decirlo de alguna forma, tu concejalía se ha llevado todo lo gordo de los factos Sí. organizativos, ¿vale? Y el otro día fue la entrada de los colonos, ¿no? Claro, nosotros esta fiesta, como bien ha dicho Yolanda al principio, lo que buscamos un poco es que la gente de la Carolina, los vecinos de los pueblos, de las nuevas poblaciones, pero muy especialmente los vecinos de la Carolina, se reencuentren con su historia. Y entonces creemos que una de las formas de hacer eso es que la historia pues salga a la calle. Y eso es lo que hicimos el sábado pasado. Fue una especie de recreación, porque ¿cómo lo Sí. hacéis eso? Bueno, pues lo que hacemos es que simulamos pues esa entrada de esos colonos que llegaban a la Carolina, pues vigilados por los militares y que llegaban hasta el centro de la ciudad, de la Sí, de la inexistente no ciudad. ciudad, y procedían a eso, a que se les repartieran las suertes, que de ahí viene el nombre, ¿no? Las que ellos luego pues tendrían que hacer sus casas, cultivar, hacer sus pozos, con ayuda de los militares siempre y demás, pero hacer todos esos trabajos que he comentado antes. ¿Fue fiel, o sea, es fiel la recreación de esa entrada de los colonos, Pedro? Hombre, vamos a ver. Es una recreación, Sí. lógicamente. Fiel, 100% no. Pero hombre, que digo que es que Imagínate la situación que venían las criaturas. ahí es donde voy, o sea, cuando llegan dicen, este es el sitio, y los alemanes en su idioma y los holandeses en el suyo, ¿qué sitio? ¿Cuál? ¿Dónde está mi casa? No, aquí, claro, cortados por los militares, llegaron aquí, Sí, venían en expediciones. en obviamente. expediciones. La suerte estaban hechas, la suerte me refiero, eran las parcelas de los 50 fanegas, o todavía ni siquiera estaban hechas la suerte. Cuando llegan los primeros, en los meses de septiembre, octubre y noviembre de aquel 1767, no. No había no suerte había dado hecha. tiempo. ¿Quién hizo? Y luego, ¿pero quién hizo la suerte? Pues fueron trazadas por los agrimensores, por los ingenieros que trajo Pablo de la Vide. Los colonos no tuvieron nada que ver, ¿no? No. Solamente entraron en el sorteo, al que le Exactamente. tocó. Una vez que se van habilitando parcelas, se va haciendo la delimitación del parcelario por los ingenieros militares, como Simón Desnao y otro tipo de gente que vino, entonces se van asignando esa suerte. Vale. Le he preguntado a la alcaldesa si le quedaban fanegas de las 50 a su familia, pero no os pregunto a vosotros. A lo mejor alguno de vosotros dos todavía os quedan fanegas de aquellas. Yo sí tengo una suerte. ¿Tiene una suerte todavía? Buah. En el departamento de Nava de Tolosa. ¿Cómo de grande? Bueno, no, una suerte. Tiene 7 hectáreas. 7 hectáreas. ¿Qué cultivo tiene? No, es pasto. Ah, amigo. Es pasto, es encinar. Ya no se cultiva aquello. De hace ya un montón de años. ¿Allí que llegó a cultivarse, en la suerte esa que tú Allí se tienes? sembraba trigo. Se sembraba trigo y cebada y lo que era cereales. Vale. Se desbrozó el monte y ahora es una dehesa. Y ya está. Para pasto, para pasto. Sí, porque Está volviendo un poco a lo que era, ¿no? ya no se siembra. Volviendo a lo que era, ¿no? Volviendo otra vez a que el Sí, monte bueno, ocupe, una parte de recupere monte, su... sí. Digamos Pedro es el sí. que más suerte ha tenido de los tres. De los tres. Que todavía tiene Bueno, herencia yo también he tenido mucha suerte porque yo no soy, mis padres no son de la Carolina y yo he tenido la suerte de ser la primera generación de mi familia que vive en la Carolina y estoy encantado, o sea que, ¿De que dónde tengo viene- mucha suerte de- también. ¿De dónde viene el señor concejal? Bueno, mi familia mi padre viene de Martos, de aquí de la provincia de Jaén también, y mi madre viene de Villacarrillo, de Santo Tomé. ¿De Villacarrillo de Villacarrillo. Santo Tomé? De mi pueblo. Pues de tu pueblo. Joder. Pues luego hablaremos y seguro que conoces a mis tías. Claro, y a- luego ya fueron antenas, nos vamos refiriendo a los familiares, los motes. Claro, no es plan ahora de ponernos aquí con los motes. Hacemos el ¿sabes? padrón Porque esto rápidamente. como es un programa muy familiar, tener alcaldesa. Vale, entonces tenemos la recreación de la entrada de los colonos y ¿qué otro evento más se hace? Bueno, aquí principalmente el acto histórico que hacemos con más, que refleja más lo que es la historia nuestra, es este que te digo de la entrada de los colonos, el desfile con las banderas, en el que contamos nuestra historia y también hablamos del futuro que deseamos para nuestras nuevas poblaciones, que es con ese desfile de niños
portando las banderas de todas las nuevas poblaciones, tanto de Sierra Morena como de Andalucía, y luego lo que vamos haciendo es jalonar toda la semana, los 10 días que tenemos de celebración, con diferentes actos que dan pinceladas sobre diferentes aspectos de lo que es la Carolina que hemos heredado y la Carolina que queremos que hereden nuestros hijos, nietos y demás. Por eso ayer tuvimos, por ejemplo, la entrega de los premios de la Fundación que hablan del presente de la Carolina. En estos días tendremos pues el homenaje a los colonos, herederos de esos apellidos que trajeron pues nuestros primeros fundadores a finales del siglo XVIII. Tenemos luego una presentación de un libro el jueves, en torno a la figura de nuestro intendente Pablo de Olavide, y así vamos pues dando pinceladas, un poco contando todo lo que... Pero que todo no es cultura e historia, sino también lo vais salpicando con un poquito de fiesta, ¿no? Porque en estos 10 días hay de todo, hay conciertos, hay diversión, hay carricoches, hay un parque de atracciones, ¿no? Claro. Un parque de atracciones, bueno, hay un mercado... El Paseo Molino de Viento, que discurre paralelo a esas suertes de las que hablaba, suertes de huertas que hablaba Pedro antes, y que era la alameda que servía de acceso a la Carolina, pues ahí lo que tenemos es el mercado colono, en el que artesanos pues venden sus productos, y al final de ese paseo lo que tenemos es el parque de atracciones infantil, en el que bueno, los más pequeños de la familia pues pueden disfrutar de lo que es la feria. El tema es decirle a la gente, hacemos algo extraordinario, claro, y ya le metí la historia de promedio, ¿no? Sí, así es. Claro. Es como la golosina que le da al chiquillo para que haga los deberes. Claro, es que hay que saber... ¿He puesto una buena metáfora, alcaldesa? Hay que saber enganchar, a la gente. Correcto. Que digo, ayer fueron los premios de la Fundación, 3 premiados. Creo que estuvo por aquí el presidente de la Diputación y la subdelegada del Gobierno, ¿no? ¿Y qué tal? ¿A quién fueron los premiados? Bueno, pues los premios de la Fundación siempre reconocen pues a personas, instituciones o colectivos pues que ponen en valor el nombre de la Carolina o que han destacado en alguna faceta de su vida. Este año han recaído en Marifeli, que es la persona cabeza visible de Cáritas Interparroquial en la Carolina, y que además ha sido maestra de mi colegio y del colegio de Marcos. Y bueno, pues una persona que ha dedicado su vida a la enseñanza y a la solidaridad, y más que merecido ese reconocimiento que le ha hecho el pueblo de la Carolina. Otra premiada ha sido Laura Torres, que es una chica que empezó con una finca en Aldea Quemada plantando almendros de 30 centímetros y ya los tiene con 2 metros, y se ha dedicado pues a una faceta de la vida donde precisamente las mujeres no destacan, pero ella ha sido muy luchadora y además ha sacado adelante a su familia con 5 hijos. Ahora que el almendra está a precio del oro. Exactamente, que es un producto que está bastante caro en el mercado, y la verdad es que ella ha sacarle partido a esa finca. Y luego, por otro lado, hemos querido reconocer y poner en valor también a la agrupación musical de La Borriquilla, que celebró hace poco su 40 aniversario, y que no solamente lleva el nombre de la Carolina por toda Andalucía y por Madrid, por más sitios donde van a tocar, sino que también tienen una escuela de música donde enseñan a los más pequeños. Que son premios de reconocimiento ciudadano, sí. No tiene nada que ver con la fundación de hace 250 años, no, que son premios a ciudadanos de la Carolina que se merecen un reconocimiento por su labor y por su difusión o por su trabajo dentro de la Carolina. Lo que decía Marcos, lo que ponemos en valor con esos premios precisamente es el presente de la Carolina, la trayectoria de personas que han trabajado en la Carolina y que hacen grande nuestro pueblo porque aportan muchos valores. Vale, don Pedro, seguimos con la historia. Ha visto que vamos salpicando el programa, con cosillas para que la gente no se vaya aburriendo. Es lo suyo. Seguimos con la historia de la Carolina porque, bueno, ya a partir de la fundación, supongo que, como has dicho, con los problemas típicos de que, hay que ponerlo todo a funcionar, una vez que ya está puesto a funcionar, llega la caída de la Carolina. Llega la guerra de la independencia con los franceses y esto se queda hecho el pasto de los franceses y de las llamas. ¿Qué ha dicho? Se queda hecho unos zorros. Se queda hecho unos zorros, vale, buena palabra. Sí, desde que Carlos III da el giro político y desplaza a estos reformistas y se hace el autillo de fe contra Olavide, digamos que las nuevas poblaciones se quedan un poco sin esa protección tan directa del Estado. Pero funciona porque tiene su fuero. Pero claro, cuando llega la guerra de la independencia, a estos pueblos que estaban en ese momento en su nivel de industria, de fomento, de progreso, y cuando estaban empezando a recoger los frutos de todo ese esfuerzo, claro, la guerra en un sitio como este paso de Espeñaperro no hace ser un punto vital desde el punto de vista militar estratégico. En la Carolina se establece una junta de defensa y un cuartel general, y todo el esfuerzo lo consume la guerra. Se paralizan los cultivos, se paralizan las fábricas, se paraliza la actividad. Pues pongan el ejemplo de Ucrania.
Cuando pueden hacerse termina una la idea, guerra, ¿no? Claro, cuando termina la guerra, ¿qué pasa? Que el intendente de entonces intenta recuperar, pero claro, ya el Estado no asume que esto ya es un proyecto de ellos, de como antaño, ¿no? Cuando empezó. Entonces ya no se recuperan las fábricas y los plantíos les cuesta mucho trabajo. Y más en estas tierras que no son excesivamente aptas para ciertos tipos de cultivos, ¿no? Entonces, claro, la gente pues se quedó un poco en la miseria y los intendentes los pasaron muy mal. La gente se comía aquí la hierba, la cáscara, la patata y lo que pillaban. Menos mal que a partir de esa primera década se empieza a cambiar la legislación de minas y se eliminan los monopolios del plomo. Eso te iba a decir, o sea, el resurgir de la Carolina viene a partir de la minería, ¿no? La minería es la que, digamos, transforma totalmente la Carolina, vuelve a ser un reclamo para inmigrantes, en este caso almerienses, granaínos, de muchos sitios, ingenieros ingleses, alemanes, compañías extranjeras, y entonces pues se convierte en una población de primer nivel mundial minero. La historia de la Carolina ha dado como resultado, o ha forjado el carácter de los carolinenses por el hecho de que no ha sido fácil la vida aquí. O sea, la minería no es un trabajo fácil, al revés. Cuando llegaron los colonos tuvieron que empezar todo desde cero, en una tierra que no es precisamente fructífera, que digamos. ¿Eso le ha dado carácter a los carolinenses para decir, vamos a emprender, vamos a hacer cosas, vamos a ser diferentes a los demás? Porque la Carolina es uno de los pueblos importantes de la provincia de Jaén, con mucha ventaja sobre otros muchos pueblos de la provincia. Pues efectivamente, nosotros eso lo llevamos en nuestro ADN y yo siempre pongo en valor el carácter de los carolinenses y de las carolinenses precisamente porque se han sabido reinventar cada vez que la historia nos ha dado un palo. Llegaron aquí los colonos y a los pocos años, y sin no que me corrija Pedro, ya teníamos las primeras empresas funcionando en la Carolina, donde trabajaban las mujeres, donde trabajaban los hombres, y nos convertimos en poco tiempo en una ciudad práctica. La tecnología más puntera que había en una ciudad industrial, pero en nada de tiempo, en nada de años. La semana pasada, aunque está mal que lo diga, pero lo voy a decir, Pedro dio una conferencia aquí justamente en el Palacio, en el que nos transmitió a los vecinos de la Carolina, a quien quiso acercarse a ver la conferencia, los datos del número de empresas, del número... No te puedes imaginar el nivel, o sea, en muy poco tiempo. Pero en muy poco tiempo. Estamos hablando de décadas, décadas, pero cortitas décadas, no estamos hablando de un siglo. 30, 40 años. Menos de 40 años. Menos. ¿Sí? Bueno, claro, muy poquito. Bueno, empezaron con el textil, con telares, con tintes, máquinas de tinte para tintar. En 1774 estaba esto en pleno apogeo de... Era bestial. Pero cuidado, eso no nos deja en buen lugar a los españoles que no venimos de Centro Europa. Eso es al revés, ¿no? O sea, fijaos lo que en 30 o 40 años pueden hacer personas que venían del centro de Europa. No, pero estábamos mezclados. Pero ya estábamos mezclados. En aquella época ya había mucha mezcla. Vamos a ver, ese carácter de emprendimiento parte de aquí, de la gente de España, ¿sí? Del gobierno además. Eso es el gobierno el que pone ese empeño, ¿no? Y el que hace también el aporte económico. Es la Real Hacienda la que hace la gran apuesta. Los colonos son, digamos, la mano de obra y la gente que da ese impulso. Que además en muy pocos años los colonos españoles superaron a los alemanes. Ya hacia 1776 había más colonos españoles que alemanes porque ya se dejaron de traer, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, aquí realmente lo que se intentó es crear un modelo de que la gente viera que esa era la vía que España necesitaba para salir de esa situación de crisis. Con lo cual aquí se dotó de lo más moderno, se trajeron los mejores ingenieros, se experimentaba, por ejemplo en la fábrica de seda se experimentaba una segunda cría del gusano, que eso no se había experimentado todavía en España y en muchas partes. Y se ponían en contacto las reales academias, las reales sociedades, todo lo que era la parte científica de España, siempre observados por la Inquisición, claro, que era un freno, ¿no? Que realmente era un freno, por desgracia. Pero ya hacíamos aquí I+D+I en aquella época. Por supuesto. Y seguí haciéndolo. Y seguís removiendo Roma con Santiago para encontrar el trabajo donde haya falta. Después la minería y luego ya pues nos tuvimos que reinventar con la industria. Te voy a decir una cosa, Yolanda, yo que me cabalgo todos los pueblos de la provincia de Jaén haciendo estos programas, no una, ni dos, ni tres, sino más veces, alcaldes y alcaldesas de otros lugares ponen como ejemplo la Carolina y la alcaldesa de la Carolina de los logros conseguidos. Y ¿sabes el ejemplo que más recurren? La factoría esta de japoneses. Sí. Dicen, es que fíjate, se puede. El ejemplo lo tenemos en la Carolina. Muchas veces lo han soltado el ejemplo. No es normal lo que ha pasado o el recorrido de este pueblo a lo largo de su historia. A lo mejor, no sé,
¿Tenéis algo diferente que os hace así? Hombre, tenemos diferente nuestro origen, sin duda, y nuestra forma de habernos forjado a lo largo de todo este tiempo, y como estábamos contando antes, de aquellos telares, de aquellas primeras industrias, luego tuvimos que resurgir con la minería. Hubo una segunda colonización con esa minería que llegamos a tener más de 20.000 habitantes en La Carolina, imagínate, era un pueblo tremendo. Cayó la minería, la industria, se apostó por la industria. Las crisis económicas nos pasan más factura que a otros pueblos que dependen de la agricultura, que dependen de la ganadería, porque nosotros tenemos una dependencia de la industria y eso también es verdad que es un riesgo, pero cuando superamos esas crisis económicas, pues seguimos apostando por lo que tenemos, por el valor añadido que tenemos en este municipio, y el hecho de salir fuera de España, de promocionar nuestro municipio como sitio estratégico, como municipio donde tenemos mano de obra cualificada, gente que estudia, que se forma en la Universidad de Jaén, en la Universidad de Linares, ingenieros y los centros de formación de aquí que están orientados a trabajar en la industria con los ciclos formativos que tenemos, pues eso pone en valor para que cuando una empresa decida instalarse en España o en Andalucía o en la provincia de Jaén, la tradición piense industrial en la Carolina, claro, cuenta, la tradición industrial, el hecho de que sepas que te vas a encontrar con personal cualificado que se puede incorporar en cualquier momento a tu empresa, pues todo eso suma, aparte de las facilidades que ponemos desde el ayuntamiento, evidentemente, no es fruto de la casualidad que una empresa como Takahata viniera a la Carolina. ¿Cómo va la empresa Takahata, por cierto? Pues va muy bien, con nuevos proyectos, y eso que el COVID también le ha supuesto un freno, porque sabéis que hay un problema en el sector de la automoción con el tema de la materia prima, y hay muchas empresas que están en ERTE todavía, pero la empresa pues tiene buenos proyectos y vamos, y en breve comenzarán la ampliación del terreno industrial que compraron en la Carolina. Compraron una nave, compraron un terreno municipal y tienen ya su proyecto para ampliar esa instalación. ¿Ahora mismo cuánta gente hay trabajando en Takahata? Pues yo creo que unos 40 o así, unas 40 personas, y el proyecto es mucho más ambicioso, evidentemente. Vale, me gusta el nombre. Es que suena bien, es que comercial, es que tiene marketing, Takahata. Bueno, es una empresa que tiene 4.500 empleados en el mundo. Sí. Entonces... Muy bien, pues estamos terminando este programa. ¿Qué cosas quedan por venir a disfrutar aquí a La Carolina? Pues todavía nos queda, estamos en el Ecuador prácticamente de la fiesta, nos queda pues disfrutar de los conciertos del fin de semana. Tenemos conciertos de Raúl Camacho el viernes, el Will of 80 y 90 el sábado, los dos en la Plaza de las Delicias, y aquí en la Plaza de la Iglesia cerramos los actos de nuestra fiesta de la Fundación con el concierto de la Orquesta de Santa Cecilia aquí en la Plaza de las Delicias el domingo por la noche, y entre medias pues disfrutamos de los cursos de verano de la Universidad de Jaén, y disfrutamos también de la exposición que acabamos de inaugurar de arte contemporáneo comisariada por Juan Francisco Casas, con artistas de gran renombre a nivel nacional e internacional, y que bueno, que muestra también un poco lo que hablábamos, la Carolina que hemos heredado, la Carolina que tenemos y la Carolina que queremos que tengan pues nuestros hijos y nuestros nietos. Muy bien, pues despidamos el programa como esto se merece. Alcaldesa, tú que eres alcaldesa, dile algunas palabras a nuestra gente que nos está viendo para que se vengan, que cuando uno mira la Carolina, aparte de hacer cosas industriales, ¿qué se puede hacer? Buah, la Carolina tiene muchísimo que ofrecer a cualquier ciudadano y a cualquier ciudadana. Lo primero que yo invito siempre a la gente que viene a la Carolina es a pasear por nuestras calles, a disfrutar de nuestro urbanismo. Por cierto, todas rectas, cuadradas, aquí no hay pérdida. Un tablero de ajedrez, y además con hermosas plazas, con monumentos como el Palacio Intendente Olavide, las Torres de la Aduana, ese paseo Molino Viento que invita a pasear, la ermita de San Juan de la Cruz. Tenemos mucho que visitar, y aparte también tenemos un entorno natural que invita a la práctica de deportes, de actividades al aire libre. Tenemos el Parque de la Aquisgrana, que pues nos recuerda también ese pasado minero, y bueno, yo ahora invito a toda la gente que quiera conocer la Carolina, no solamente a conocer y a compartir nuestra historia, sino también a disfrutar del programa de festejos que hemos puesto en marcha. Genial, pues nada, a Marcos, a Pedro y a la alcaldesa le damos las gracias por haber sido tan amables y atendernos en este día o en estos días tan especiales aquí en vuestro pueblo. Siempre encantados de venir a La Carolina, porque La Carolina ya sabéis que es de los primeros pueblecicos, las primeras ciudades que te encuentras cuando pasas de Peñaperro. Claro, esto es la puerta de Andalucía. La gente cuando viene a Andalucía y ve La Carolina dice, joder, si esto es la puerta, macho, ¿cómo será el salón? O sea, que esto es una buena carta de presentación, venir a La Carolina. Gracias a todos, de verdad. Y mañana programa especial aquí en Multimedia Jiennense hablando del ciclo del agua. Pero es que no llueve, ¿sabes? En fin, pero algo hablaremos del ciclo del agua. Hasta luego, adiós.